solo llegaba gente necesitada, gente enferma, y los que observaban lo que sucedía, aquellas gentes que en aquel momento tenían que ser los indicados en enseñar, tenían que ser los indicados en conducir al pueblo, les habían enseñado, mire lo que les habían enseñado, que no podían ser sanos primeramente, sino que solo aquel que se metía al agua, que entraba al estanque después de que el ángel bajara y agitara las aguas. En otras palabras, yo me pongo a pensar, ¿qué podía ser un paralítico? ¿Qué podía ser un cojo? Y aquella situación, hermano, que Jesús en ese momento estaba observando, y yo me ponía a pensar y decía, ¿qué pasó por la mente de Jesús con respecto a aquella gente en aquel momento? Porque ciertamente era gente que necesitaba un alivio a su necesidad, necesitaban ser sanos, y muchos en aquel entonces posiblemente, mire, yo puedo pensar que no era uno, no eran dos, era mucha gente la que ahí había necesitados. Era un lugar donde llegaban todos los enfermos, pues parecía un hospital si lo pusiéramos así. Pero la única forma como podían sanar, según lo que les habían enseñado, era que tenían que entrar en el estanque cuando el agua fuera agitada por el ángel. Cosa que no era así, no era así. Pero de alguna manera la gente que estaba ahí tenía tal vez un poquito de fe, que en algún momento pudieran entrar ahí y pudieran ser sanos, y habían sanos, había gente que había sanado por haber entrado al estanque de Betesda. Pero lo interesante acá, y yo lo puse en letras grandes, es la palabra Betesda, si usted lo ve, pero también la palabra paralíticos y 38 años. Porque habían ahí enfermos, mire lo que habían ahí, enfermos, habían ciegos, cojos y paralíticos. Y entonces yo empezaba a ver esto porque yo siempre pensé, y eso soy yo, ¿verdad? Que lo mismo era cojo y paralítico. Y porque de alguna manera tienen algún impedimento en sus pies. Pero, entonces, mire, hermano, yo empecé a averiguar, ¿verdad? El paralítico, yo no sé cuál sea su concepto, ¿verdad? O cuál sea su definición de cojo y de paralítico, pero yo quiero hablarle del paralítico, porque hemos venido hablando con respecto a los pies, a nuestro caminar, a la forma como nosotros debemos de conducirnos. A la administración que Dios, desde el día martes empezamos hablando, la administración a los pies con respecto al lavamiento de pies, hermano, y ministraciones que Dios va a tener que estar haciendo en el cristiano, que tanta falta nos están haciendo en este entonces. La profecía decía, el tiempo es final, hermano, estamos viviendo tiempos finales, y Dios está a las puertas, el Señor está a las puertas. Yo le decía el día viernes enseñando que el amado viene, y lo primero que el amado va a inspeccionar son los pies de la amada. ¿Cómo estarán tus pies? ¿Cómo estará tu caminar? Lo cierto es que la misma profecía decía que Él está con nosotros, y si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Pero hay que saberlo aprovechar. Si Dios está en este lugar, aprovechalo. Aprovechalo. Esta gente que estaba en Betesda esperaban una oportunidad, la oportunidad que el agua se agitara para ellos poder entrar y sanar. Y esa era la única oportunidad. Mire, ya prácticamente era gente que había llegado a ese lugar, que no tenía ninguna otra esperanza, y la única esperanza era el estanque de Betesda. Dios a nosotros nos ha dado muchas oportunidades, y Dios sigue dando oportunidades, hermano. Lo cierto es que aquí se encontraba un paralítico, un hombre que estaba así hacía 38 años, casi una vida entera, esperando, no que tuviera 38 años de edad, note bien esto, sino que tenía 38 años de estar esperando el milagro,
estar esperando en el estanque que algo pasara, que algo sucediera. Y en aquel momento pasa Jesús, se da cuenta de las circunstancias, se da cuenta de lo que había ahí, y no fue a sanar a todos. Usted puede leer la historia, no fue a sanar a todos los que estaban en el estanque de Betesda. No fue a todos, sino que se dirige al paralítico, porque le llamó mucho la atención a Jesús que ese hombre tenía 38 años. O sea, no era algo que había pasado hace un momento, hermano, hace un par de años. No, ese estaba ahí, y cómo podía acercarse. Él mismo decía: ¿cómo me voy a acercar yo? ¿Cómo voy a entrar al estanque si soy paralítico? Yo tengo problemas en mis pies. Y él estaba en ese momento prejuiciado por lo que los otros le habían dicho: no puedes ser sano, porque para poder ser sano, para poder quitar el impedimento o las limitaciones de tus pies, tú necesitas entrar en el estanque de Betesda. Mas en ese momento pasaba por ese lugar Jesús. Estaba pasando por ahí, hermano, el Hijo de Dios, un hombre que tenía un poder extraordinario de sanidad, y lo toma, pero ya había hecho sus averiguaciones Jesús. Dijo: este tiene 38 años, vamos a tratar con este. Y entonces hace el Señor algo ahí en ese estanque, hermano, por lo cual después lo perseguían, y después, hermano, mira, a mí me llama mucho la atención de este paralítico y la historia, y ya vamos a continuar hablando de él. Pero lo lindo es que el Señor vino primeramente, oiga lo que vino a hacer Jesús primeramente: a quitar de la mente del paralítico las limitaciones acá y aquí, para poder quitarlas después de las externas. Porque la forma como Dios trabaja en nuestra vida es primero en lo interno. La forma como Dios va a trabajar en ti es primero lo interno. Aquel hombre había creído que no podía ser sano por lo que los otros le habían dicho, por lo que se había enseñado con respecto al estanque de Betesda. Mas en ese momento Jesús pasa por ahí, hermano, y entonces le pregunta que si quería ser sano. Entonces, ¿sabe qué quiere hacer Dios? Yo sé que muchos de nosotros en nuestra vida cristiana hemos tenido algún tipo de limitación en nuestra forma de caminar. Hemos tenido problemas en el caminar. Le estoy hablando espiritualmente en la vida cristiana. Nos cuesta, hermano. Mire, el caminar en la vida cristiana, yo le decía el día viernes, nosotros no podemos echarle la culpa al Señor porque el evangelio es duro, el evangelio es difícil. No, el problema es que nosotros tenemos limitaciones acá. El evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Eso dice la Biblia. Entonces el evangelio de Dios es poderoso, hermano. El problema consiste en que en nuestra mente y en nuestro corazón hay limitaciones. Entonces, como aquí hay limitación y aquí también queremos limitar el poder de Dios. Y el poder de Dios no se puede limitar, hermano. El poder de Dios es extraordinario. Entonces Dios quiere trabajar en la mente y quiere trabajar en el corazón de muchos de nosotros para quitar todo impedimento que haya aún en nuestro caminar. Aún en nuestro caminar. Eso fue lo que hizo Dios con el hombre que hacía 38 años estaba ahí. Y yo vengo a decirte en esta tarde que no importa cuánto tiempo tú hayas tenido, hermano, pasando las circunstancias que estás pasando, cuánto tiempo te esté tomando el poder el poder conducirte o el poder andar como un cristiano debe de andar.
Pero hoy el Señor está en este lugar y el Señor viene para quitar ese impedimento de ti. Pero lo va a hacer primeramente en tu mente y en tu corazón, para que después lo externo mire, cuando en lo interno se está surgiendo un cambio, se va a manifestar en lo externo. Porque mucha gente no puede dejar de, mire, dice la Biblia, hay gente que sus pies están apresurados para ir a hacer el mal. Hay gente que no puede controlar su manera de caminar, porque hay problemas en su interno, hay problemas en su mente, hay problemas en su corazón, y les está costando. Les está costando. Y entonces oyen por ahí, al igual que en el estanque de Betesda, oyen que de repente el agua se agitó, alguien entró en el estanque y fue sano, y usted dice: ¿yo cuándo? Si yo llevo tanto tiempo. Yo llevo muchos años así y yo no sé por qué yo no puedo cambiar. Yo no sé por qué yo no puedo hacer las cosas como las debería de hacer. Porque siempre, hermano, pareciera ser que como que a propósito mucha gente se para en la misma cascarita. Pero yo puedo entender que muchas veces no es cuestión de que lo hagamos a propósito, sino que no hemos querido quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, esos problemas, hermano. ¿Sabe qué le dijo Jesús al paralítico? ¿Por qué estaba paralítico? A ese del estanque de Betesda. Porque cuando Jesús lo sana, le dice: te vas y te vas a ir a presentar al templo. Bueno, esa era la orden que el Señor había dado con respecto a los paralíticos, pero este corrió al templo. Jesús se había ido sigilosamente, dice, nadie lo había visto después de haberlo sanado, y se topa con el cojo, con el ex paralítico en el templo. Mire lo lindo de esto, hermano. Porque yo pregunto: ¿a dónde ha corrido mucha gente después de que Dios los ha sanado? ¿Será que han corrido para el templo a darle gracias a Dios? Aún en la Biblia dice que sanó a otros y otros agarraron para uno, nada más se presentó delante del sacerdote. Pero el Señor lo sanó, tenía 38 años. Ahora viene el Señor, lo sana, se presenta al templo, ahí se encuentra con Jesús una vez más. Y Jesús le dice algo. ¿Qué le dijo Jesús? Ya no peques más, porque si no te vendrá algo peor. Bye. Bueno, tenías 38 años pidiéndole a Dios un milagro, tenías 38 años queriendo entrar en el estanque de Betesda, pero se apareció tu Jesús. Apareció el Hijo de Dios, el sanador, nuestro sanador. Te sanó, te sacó del lodo cenagoso, puso tus pies sobre la roca. Hermano, Dios te ha bendecido y ahora el Señor te encuentra en el templo. Gloria a Dios por eso. Porque no agarraste para otro lado, tú viniste al templo. Para ahora el Señor te viene a decir: yo sané tus limitaciones en tu caminar, pero ya no peques más. Entonces el problema del paralítico era que no podía dejar su pecado. Entonces, como no podía dejarlo, el Señor le pone limitaciones. Ahora el Señor le sana sus limitaciones, pero mire cómo es Dios, porque Él es justo, hermano. No peques más para que no te venga algo peor. Ahora, ¿qué podría ser peor de ser paralítico? ¿Qué puede ser peor? No, pero eso a la gente se le olvida. Ya me sanaste, Señor, ahora sí, ahora yo voy a hacer esto, ahora voy a agarrar por acá, voy a agarrar por allá. Y a la gente se le olvida que fue Dios el que lo sanó. Le quitó su impedimento en su caminar, pero le dice: cuídate. De la forma como vas a seguir, yo se lo estoy parafraseando, de la forma como tú vas a seguir caminando de ahora en adelante,
porque si no, yo voy a enviar algo peor. Entonces ahí como que a la gente ya no muchito les gusta. Pero ese es Dios. En otras palabras, te vi 38 años. Yo no sé cuánto tiempo de su vida usted pasó, hermano, despilfarrándola en el mundo, o pasamos tirando, hermano, nuestra vida en el mundo, y llega el momento en el que Dios te rescata, Dios te toma, agarra el Señor, te saca de donde estabas y ahora te pone en un lugar especial, en un lugar de honra. Y ahí has estado, y allá te has mantenido. Pero el Señor necesita recordarte que si no arrancas de tu corazón el pecado, que si de tu interior no arrancas de raíz el pecado, te puede venir algo peor. Eso le dijo el Señor, eso está en la Biblia. Entonces nosotros, hermanos, estamos urgidos que Dios enderezca nuestra senda, que Él quite las limitaciones de tus pies, las limitaciones en tu caminar, y que el Señor permita que tú llegues a Betesda. Pero vas a llegar a Betesda no para creer lo que la gente quiera decir de cómo tú vas a sanar, sino para esperar el momento cuando Cristo pase por ahí y que sea Él el que te sane. Yo le voy a, así le puse como título: acércate a Betesda. Pero yo le quiero decir algo que el Señor puso en mi corazón antes de predicar, y por eso estuve ahí atrás. ¿Sabe cómo le había puesto yo al título? Saliendo de Betesda. Y entonces el Señor tocó mi corazón y me redarguyó, porque yo necesito llegar a Betesda. ¿Sabe qué significa Betesda? Casa de misericordia. Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, usted y yo no podríamos estar hoy acá. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, usted posiblemente estuviera en otro lugar, en otra circunstancia, tal vez mejor que nosotros. Pero al final, su fin no iba a ser igual que el nuestro. Pero gracias a Dios que el Señor nos tomó, y que el Señor por su bendita misericordia nos vio y tuvo compasión de nosotros, y ahora nos pone en un lugar. Primero, note que Betesda dice que era un lugar que tenía 5 pórticos, 5 ministerios, y ahí podremos sacar muchas enseñanzas. Entonces yo no me puedo ir de Betesda. Yo necesito permanecer en Betesda para ser sanado, pero no bajo las creencias de los demás, porque los demás creían lo que los fariseos les habían enseñado, sino esperando un milagro de parte de Dios, esperando que Dios apareciera. Entonces le decía, hablando con respecto al paralítico, la parálisis, oiga bien, pues la parálisis viene del latín parálisis, y es una pérdida o disminución de la motricidad o de las contractilidades de uno o varios músculos, debido a lesiones de las vías nerviosas o de los mismos músculos. Pero la parálisis es parcial. Y cuando es parcial, se habla de paresia. Hay parálisis. Mire, nosotros vemos en la Biblia de cojos que nacieron así de nacimientos, otros cojos que fueron porque fueron golpeados, tuvieron lesiones.
Pero la parálisis tiene que ver con los músculos, tiene que ver, hermano, mire, lo que hace la parálisis es no permite la motricidad, el usted poder caminar, no, o sea, que antes lo hacía. ¿Sí sabe lo que es parálisis? ¿Sí tenemos algún concepto de lo que es parálisis? Sí, tiene que ver con los músculos. Hay parálisis faciales. ¿Qué pasa? ¿Que cómo se cura la parálisis facial? A veces empiezan a hacerle, porque los músculos dejaron de tener su funcionamiento. Entonces hay mire, es la palabra, yo no lo puse acá, pero cuando se habla de una parálisis parcial, se habla de paresia. Entonces, este paralítico tenía una parálisis en sus pies, pero él no había nacido paralítico. Al menos el caso del que está en Bethesda no había nacido paralítico, sino que él termina siendo paralítico y había estado ahí, no tenía quien le ayudara con sus piernas, con sus pies. Yo no sé si era solo en los pies o todas sus piernas, sus extremidades. Lo cierto es que estaba ahí. Entonces, hay momentos en los que nosotros, hermano, hemos estado caminando. ¿Y sabe cómo lo veía yo este pasaje? Es que nosotros en algún momento empezamos a caminar y empezamos a hacer las cosas, pero de repente nos salimos de la voluntad de Dios. Entonces viene Dios y lo que va a hacer para que tú no sigas caminando es ponerte una parálisis parcial. Y entonces a veces usted siente que las cosas no caminan. Parece que usted se estancó, parece que las cosas no van bien, parece todo le sale mal. ¿No será que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos un examen a nuestro caminar? Y así como dice en el libro de Jeremías, me parece que dice que nosotros debemos, hermano, de pararnos en una encrucijada y preguntar cuál es la senda antigua, para que averiguamos cuál es el buen camino que debemos de seguir. Entonces hay gente que no se está dando cuenta que las cosas ya no caminaron. Íbamos bien, iba todo caminando bien, todo iba marchando bien, pero de repente las cosas como que llegaron a un tope y entonces ya no sale bien todo. Todo lo que usted pensó que le iba a salir bien ya no le salió bien. Entonces Dios dice: momento, vamos a detener tu caminar un momentito. Pero cuando Dios detiene el caminar, es porque Dios quiere que tú reflexiones. Que tú reflexiones, que tú traigas a tu mente, que tú traigas a tu memoria qué es lo que está pasando, por qué las cosas no están saliendo bien. Usted viene a la iglesia, le oramos al Señor, doblamos nuestras rodillas, Señor, y la cosa como que no cambia. Puede ser que Dios es el que ha estado deteniendo tu caminar, para que tú te autoexamines. Puede ser que el camino que llevabas no te iba a llevar a ningún bien. Puede ser que por donde ibas a encontrar obstáculos de los cuales no ibas a poder salir, y el Señor te dice: detente. Pero como el Señor sabe y conoce nuestro corazón, Él perfectamente sabe que somos, hermanos, intrépidos, que somos aventados, que nos gusta correr riesgos. Y Él sabe que si Él no pone una parálisis en tus piernas, en tu caminar, lo más posible es que tú sigas caminando. El Señor dice: no, te voy a tener que detener.
Y estamos, hermano, al igual que este hombre en Bethesda, esperando, porque nos dijeron que era por aquí, que era por allá, que necesitábamos hacer esto. Mire, lo que usted necesita para salir adelante es esto. Y empezamos a prestar atención a lo que otros dicen que debemos de hacer, en vez de abrir nuestros oídos y esperar oír la voz de Dios redarguyendo a nuestra vida, hermano. O el llamado del Espíritu Santo, el llamado de atención del Espíritu Santo, donde te diga: donde vas no es bueno, el camino que llevas no es bueno, detente, consulta. Y eso tiene que ver con ministración. El autoexamen que yo me haga tiene que ver con la administración, pero mucha gente no se está dando cuenta del camino que están llevando. Y después vienen las circunstancias, vienen los problemas, hermano, más fuertes, porque Dios al hijo que ama lo corrige. Dios te ama. Y el hecho que tú estés, hermano, que sientas que no hay salida, que sientas que no hay escapatoria, que aquí ya no se puede, que ya no sabemos ni qué hacer, es porque Dios te ama. Y Dios lo que está haciendo es poniéndote tu parálisis parcial, para que no sigas caminando por ahí. No sigas caminando por ahí. No seamos, hermano, de los que se empeñan en seguir en algo que no conviene. Hay cosas que no te convienen, que a nosotros no nos convienen. Y entonces el Señor dice: hasta aquí, momentito. Pero Dios no quiere que tú te mantengas así. Ahora note que con este paralítico de Bethesda pasó 38 años así. ¿Cuánto tiempo quiere pasar usted así? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar, hermano? Aquel había aguantado 38 años ahí, pero no era el propósito de Dios que estuviera así, pues. ¿Cuánto tiempo quieres tú estar así? Con tu parálisis parcial. Claro, y mucha gente lo ha hecho. Se rebeló contra Dios, porque Dios es malo. A otros les está yendo bien y mírenme a mí. No, pues examina tu caminar. Miremos por dónde estamos siguiendo. Es posible que Dios puso esa limitación en tu caminar, en tus pies, porque tú necesitas, hermano, autoexaminarte, venir que delante de Dios, come clean. Dile: Señor, te fallé. El problema es que, mire, y por eso hablábamos con respecto a la administración, el orgullo no nos deja, hermano. Porque ¿qué va a decir la gente, Señor? Mire, yo siempre he dicho que a nosotros no nos debe importar qué dice la gente. Pero yo me recuerdo el pasaje cuando Moisés le dijo al Señor: no los mates, porque ¿qué van a decir los demás pueblos de ti? Que los sacaste del desierto para venirlos a... Mejor corrígelos, enséñales. Entonces el Señor dijo: sí, está bien. Mire, la única vez que yo encuentro en la Biblia que el Señor le aceptó el consejo de Moisés, donde digo: no los mates, pues no los mató, hermano, pero los corrigió. Dios no te va a matar. Las circunstancias que tú estás viviendo, el problema que tú estás pasando posiblemente en tu vida cristiana, en tu caminar, no es para muerte, hermano. No te vas a morir de eso. Perdona que te lo diga así, si creíste que era el fin, hermano. Mucha gente así se pone dramáticos. Mejor me tiro de un puente. No es así, mi hermano. Solo examínate, ministrate. Ven delante de Dios, sincérate delante de Dios y dile: Señor, te fallé.
pero quita de mí esta parálisis. Quita de mí esta parálisis, porque yo no quiero pasar 38 años, hermano, queriendo hacer lo mío, lo propio, cuando que Dios me está mostrando otro camino. Otro camino. Y entonces hay otros pasajes que yo quiero compartir con usted. En este pasaje que nosotros conocemos de segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4, hablando con respecto a Mefiboset. Mefiboset lo lisiaron de sus pies, pero él no era así. Mefiboset no nació cojo, no nació paralítico o con impedimento. Mefiboset nació bien. El problema fue que lo golpearon, lo lisiaron. Entonces, ese pasaje ya lo conocemos muy bien. Déjeme mostrarle este otro pasaje en Mateo capítulo 4 y versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los sanó. Ay, hermano. Y usted dice, pero qué de raro con esto, pues, si Jesús eso fue lo que vino a hacer. Así. Pero antes de Jesús hacer eso, cuando usted lee el contexto de ese pasaje, Mateo capítulo 4, el enemigo, el diablo se lo lleva. Ahí están, hermano, las 3 veces donde Jesús fue tentado. Y en el versículo 17, y entonces Jesús empezó a predicar. Y cuando Jesús empieza a predicar, ¿qué era lo que predicaba Jesús? Jesús no hizo una campaña de sanidad. Jesús lo que enseñó, lo que predicaba era el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acercaba. Eso es lo que predicaba Jesús. Entonces, si vamos a sanar paralíticos o si vamos a ser sanos de una parálisis, lo primero que necesitamos oír es el mensaje, la predicación del arrepentimiento. Por ahora yo le pregunto, ¿qué es arrepentimiento? Llorar un par de lágrimas delante de Dios. Pero para que haya un arrepentimiento, tuvo que haber un autoexamen, donde yo aprenda a reconocer de qué es lo que tengo necesidad. Si no, no me puedo arrepentir. Hay gente que no se puede arrepentir porque no saben de lo que ha hecho. Pero cuando las personas, cuando logramos entender, hermano, en lo que hemos estado fallando, y entonces el Señor nos ilumina por medio de su Espíritu Santo, entonces podemos venir a un arrepentimiento delante de Dios. Pero el arrepentirse es un cambio de 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me arrepentí, yo nunca más lo voy a volver a hacer. Eso es lo que dice la Biblia. Pero habla de la palabra metanoea. Quiere decir volverse, pero quiere decir cambio de mente. Cuando yo cambio mi manera de pensar, yo voy a cambiar mi manera de actuar, mi manera de caminar. Pero mucha gente no ha querido cambiar su manera de pensar. Entonces no han prestado atención al mensaje de arrepentimiento.
La iglesia, hermano, el mensaje que nosotros deberíamos de predicar es el mensaje de arrepentimiento, si eso es lo que Jesús predicó. Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Entonces a él, cuando lo oyeron oír el mensaje del arrepentimiento, lo empezaron a traer enfermos. Él no puso un anuncio en Facebook diciendo gran campaña de sanidad divina. No puso eso Jesús. Él dijo: arrepiéntete y te vamos a sanar. Si no te arrepientes, si no quieres oír el mensaje de arrepentimiento, hermano, que tiene que ver con la administración, que tiene que ver mucho con el cambiar de mente, no vas a poder quitar la parálisis de tu caminar. Oyeron el mensaje, ok, oían de lo que Jesús hacía, pero mira, hermano, cuando nosotros vemos los milagros que Jesús hizo, los tenemos que ver relacionados con el pecado, con las cosas que la gente hacía. Hay enfermedades que provienen del pecado, endemoniados, demonios. Entonces yo le hablaba la otra vez acerca del misticismo. Ahora, dejemos de estarle echando la culpa siempre al diablo. Hay enfermedades que usted tiene, que yo pueda tener, porque no hemos querido dejar el pecado. Pero el mensaje y la clave para quitar una parálisis se llama arrepentimiento. Eso fue lo que Jesús empezó a predicar. Y su fama se extendió. Su fama creció, por todos lados se oía que Jesús hacía milagros, sí, pero primero los hacía oír el mensaje de arrepentimiento. Entonces ahora el Espíritu Santo, hermano de Dios, ha venido porque es el que te hace redarguir, el que te hace recordar, el que dentro de ti, hermano, se mueve, y el que te estás diciendo: no vayas por ahí, no vayas por ahí, ese camino que llevas no sirve, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de caminar. Cuando cambiemos acá en la mente, cambia el corazón, entonces nuestra vida da un giro completo. Pero si no queremos venir al arrepentimiento, si en nuestro corazón no está el arrepentirnos completamente delante de Dios, hermano, no van a funcionar las cosas. Que Dios en su bendita misericordia muchas veces nos ha permitido hacer cosas o tener cosas que no merecemos. Pero arrepiéntete. El arrepentimiento es clave. Es clave para quitar todo impedimento en tu caminar. Todo impedimento. Arrepentirse. Eso es lo que necesitamos. Pero para que haya un arrepentimiento genuino, debemos primeramente saber en qué estamos mal. Pero hay gente que no sabe que le ha fallado a Dios. Están como los de Malaquías, hermano, el sacerdote: Señor, y tú dices que hemos menospreciado tu mesa. ¿En qué hemos menospreciado tu mesa? Tú dices que te hemos robado. ¿En qué te hemos robado? No sabían. Las cosas no te están saliendo como tú pensaste. Tal vez ya encontraste tope a la situación. Yo diría en esta tarde: arrepintamos, porque puede ser que tu caminar llegó a un tope, porque ahora lo que Dios quiere es que tú te des la vuelta, volverte a Él y preguntarle: Señor, muéstrame cuál es ese buen camino, porque el camino que yo llevaba ya no puedo, ahí hay tope. Pero tú decides
¿Cuánto tiempo quieres permanecer así? Yo solo estoy predicando en esta tarde y dándote a ti la clave para poder salir de esa situación. Tú decides. El paralítico de Bethesda tardó 38 años en reconocer. ¿Quieres pasar toda una vida entera, hermano, metido en eso y creyendo que ahí vas a salir, creyendo que ahí es? Ahí no es, ahí no es. Si no te están funcionando, ahí no es. Yo le quiero contar una experiencia que me sucedió hace unas semanas. Y yo la compartía con una familiar mía muy querida y muy entregada en las cosas de Dios. Y entonces yo le explicaba qué era lo que yo estaba sintiendo a esta mi familiar. Yo le decía y le empecé a detallar las cosas y contarle todas las cosas. Y entonces yo le insinué, no fue lo que realmente yo haya sentido, pero le insinué como que lo que yo creía que estaba bien, como que ya no estaba bien ahora, lo estaba viendo de otra manera. Y como que había llegado a un tope. Y entonces me dijo algo muy clave. Y entonces me dijo: hay puertas que Dios abre, hay oportunidades que Dios da, para que tú camines por esas oportunidades. Pero hay momentos en los que la puerta que Dios te abrió, Dios también la cierra, porque Él es el que abre y Él es el que cierra. Entonces puede ser que Dios ya te haya empezado a cerrar la puerta, pero nosotros seguimos de necios. Y Dios te está diciendo: ya se acabó, yo te la abrí en un momento determinado de tu vida porque era la vía de escape para lo que estabas pasando, pero ahora hay otro lugar para ti. Así es el evangelio, hermano. Dios está diciendo: ya deja de estar poniéndole tranca a la puerta para que no se cierre, porque cuando Dios te la quiera cerrar, Dios te la va a cerrar. Y así llores, así te vengas y te postres delante de Él, hermano, así patalees, hagas lo que hagas, Dios no la va a abrir. Si por Noé fuera, Noé les hubiera abierto la puerta, pero como no fue Noé el que la cerró. ¿Usted recuerda en el arca quién cerró la puerta? Fue Dios. Y aquella gente, yo me imagino que agarraban, así como en las películas se oía el rechinido de las uñas, hermano, en la puerta. ¿Y sabe qué dijo el Señor con respecto a eso? Como en los días de Noé: porque así será el lloro y el crujir de dientes. Porque mucha gente oyó el mensaje de arrepentimiento, pero no le quisieron hacer caso a Noé. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Cuando tú no te quieres arrepentir, te cierra la puerta. La puerta que Dios abrió, y que en un momento tú diste gloria, gracias papito, gracias Señor por lo que tú no. Sí, esa misma puerta, esa Dios la puede cerrar, porque Dios te está abriendo otra. Solo abre tus ojos, hermano, levanta tu mirada y ve la otra puerta que Dios te está mostrando y condúcete ahí. Entonces aquí dice que su fama se extendía por todas las regiones y le traían a él gente con dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados llegaban, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Pero antes les predicó el mensaje del arrepentimiento. Clave para que tu caminar, hermano, sea agradable delante de Dios: arrepiéntete. Mire este otro pasaje. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 7.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Vale. Aquí, Señor, aquí hemos sacado nosotros muchos mensajes con respecto a este pasaje. Lindo, hermano, lindo este pasaje. Pero todo fue el centro de la historia de lo que sucedió, hermano. Fue que en el centro de todas las enseñanzas que hemos sacado había un paralítico, que lógicamente no lo había, ese siervo no había nacido paralítico, se enfermó y cayó paralítico, no se podía mover. Pero ahí vemos a un centurión, hermano, del cual Jesús se quedó maravillado. ¿Sabe qué dijo del centurión? Yo no he visto en Israel un hombre con tanta fe como este. Ahora, ¿cómo sanó el paralítico? Y aquí es el mensaje. ¿Cómo sanó el paralítico? Usted conoce la historia. ¿Sabe qué pasó? Que el centurión le dijo: no vayas a mi casa. Y ahí le empieza a hablar y le habla con respecto, hermano, al principio de autoridad. Entonces le dijo: yo tengo gente bajo mi mando, y yo digo que vayan, ellos van, yo digo que vienen, vienen. Así que lo único que tú tienes que hacer, Jesús, porque yo reconozco, mire, sabe que sanó al paralítico. Aquel que había ido a pedir ayuda había reconocido autoridad. ¿Usted sabe qué puedo pensar yo en esto? Que la manera como nuestro caminar va a ser enderezado es cuando tú aprendas a reconocer autoridad también. Nadie que no aprenda a reconocer autoridad, su caminar va a estar bien delante de Dios. Hay muchos cristianos hoy que por no aprender a reconocer autoridad se han desviado del camino. Esa es la enseñanza. Si aquí habla con respecto al principio de autoridad. Pero sabe que también me llama la atención que en el contexto usted se da cuenta que lo primero que Jesús hizo fue sanar a un leproso. Le quitó la lepra. Y cuando nosotros hablamos de lepra, hablamos de pecado. Ahora usted no tiene lepra en su cuerpo, no, pero hay lepra. La lepra que ahora da en el cristiano es adentro. Pecado. Ay, hermano, aquí y todo relacionado con la administración, hermano. Pero el reconocimiento de autoridad, aparte que también vemos la fe del centurión, pero el reconocimiento de autoridad. ¿Sabe qué le dijo? Solo di la palabra y entonces mi criado será sano, le dijo. Y entonces ¿sabe qué le dijo Jesús? Así como has dicho, así será. Y ¡pum!, se levantó el hombre. Pero Dios tuvo que enseñar, Jesús tuvo que enseñar con respecto a la autoridad. No le faltes a tu autoridad, hermano. La Biblia habla de respetar las autoridades. Mira, aquí tenemos una autoridad en la iglesia, se llama pastor. Y estoy presente. No estoy pintado. Como en otros lugares, hermano, que tienen al ministro pintado. No, aquí estoy yo en carne y hueso. Pero usted afuera tiene otras autoridades. Este es su trabajo. Tiene autoridades y las tiene que respetar. Anda usted en la calle, hay una autoridad en la calle. Respete, aprendamos a respetar las autoridades. Porque cuando usted cuando usted aprende a someterse bajo autoridad, usted tiene autoridad.
Ese es el principio. Entonces se quita todo impedimento de sus pies. ¿Ve qué lindo esto? Por eso le decía al principio, el Señor me llevó por unos pasajes, hermano, que yo antes había predicado, pero yo no lo había visto de tal manera. Ahora cuando yo lo relaciono digo, wow, definitivamente el caminar de mucha gente va a ser enderezado. Su camino va a, mire, la vereda, la senda que llevan, tal vez esté torcida, vaya así, mire, pero el Señor enderezará tu senda cuando tú aprendas a reconocer autoridad. Entonces el reconocimiento de autoridad, hermano, es importantísimo. Es importantísimo. Reconoce quién es tu autoridad. No somos perfectos, claro que no somos perfectos, pero dice que la Biblia dice, obedeced, Hebreos habla y dice, obedeced a vuestros pastores, porque al final, hermano, somos nosotros los que hemos de dar cuentas por ustedes delante de Dios. Someteos bajo autoridad. El centurión le dijo, yo me voy a someter bajo, yo sé lo que es estar bajo autoridad. Yo lo entiendo, Jesús. Así que, ¿sabes qué? No digas nada, no vayas a mi casa. No porque no lo quisiera en su casa, porque le dijo, solo di la palabra y así se hará. Y hermano, dice que en ese momento el centurión llega y pregunta, ¿qué hora sanó? A tales horas se levantó. Bueno, sí, pues esa hora estaba hablando yo con Jesús. Sanó el paralítico. Sanó el paralítico. ¿Quieres que el Señor enderezca tu senda? Reconoce autoridad. Reconoce autoridad. Hoy usted está acá y gloria a Dios por eso. Aquí hay una autoridad, pero yo no sé, tal vez mañana Dios lo va a llevar a otro lado. Aprenda a reconocer autoridad. Sométase bajo una autoridad, porque eso le va a dar autoridad. Sí, hermano, así debe de ser. Váyase usted a la Conchinchina, donde sea, reconozca autoridad, sométase, aprenda que el ministro, el pastor que está ahí no está pintado y que usted se va a querer sobrepasar. No. Eso es importante para que su senda sea enderezada. Dice amén. Bueno, yo mire, hay mucho que hablar, pero terminemos acá este pasaje. Mateo capítulo 9, versículo 5. Otro paralítico. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lindo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no le dijo, levántate de tu lecho? ¿Qué tiene que ver el ánimo con que yo esté paralítico? ¿Ya entendió ese pasaje? Que Jesús le dijo, ten ánimo. ¿Sabe por qué? Porque muchos han estado teniendo parálisis parciales en su caminar a causa de decepciones que han llevado en el evangelio. Se han desanimado, ya no quieren caminar. Ya no quieren caminar. Entonces hay que decirle al paralítico hoy, y a eso vino Jesús, ten ánimo, no te detengas, sigue caminando. Sí, hermano, no, pero a veces por las decepciones, saber ni qué decepción había tenido este hombre, porque Jesús sabe que él tenía un discernimiento, Jesús, hermano.
Entonces lo que hay que ahora hablarle al paralítico, lo que hay que decirle a aquel que posiblemente, hermano, ya no quiera seguir caminando, es: ten ánimo, hermano. Ten ánimo. Han estado sucediendo tantas cosas, hermano, en la cristiandad, que mucha gente hoy se ha decepcionado totalmente, y muchas veces, o tal vez en algunas ocasiones, nosotros hemos sido los que hemos decepcionado a otros. ¿Sabe por qué? Porque pusieron su mirada en nosotros y nosotros los decepcionamos. ¿Usted sabe qué dice la gente? Para andar como mejor no camino, dice. Pero como usted no es de esos, usted va a llegar y: no te preocupes, hermano, ten ánimo, vamos. Paralítico, lo que le tiene que decir usted es que tenga ánimo, sigamos caminando. A mí me llamó mucho la atención porque, mire, aquí podemos hablar de la fe, porque ahí dice Jesús viendo la fe de los que lo llevaron. A lo metieron por un techo. Ni quería hacer nada, posiblemente ni quería sanar. Hay gente que ya no quiere, hermano. Ya ni a la iglesia quieren ir. Ya no quieren, decepcionados. Pero usted debe de hacer lo que hicieron los amigos de Si para eso están los amigos. No, le dijeron: ¿cómo que no? Yo no sé si lo amarraron en la camilla o qué hicieron, hermano. Lo cierto es que como no podían entrar, se fueron a meterlo por el techo, hermano. Imagínense que aquel gran hoyo, ustedes bajan al hombre aquí. Mire, hermano, qué amiguitos. Pero a veces los amigos que tenemos, no solo no queremos ir nosotros, sino que ellos también no muchito ayudan. Está bueno, pues vamos a ver una película, o vamos a ver el mundial. No, ya no, hermano, ya no mire esas cosas usted. Ya al final ya se fueron todos los que queríamos. Aleluya. Pero no, hermano, mire, usted venga. ¿Y sabe qué? Traigan los desanimados. ¿O acaso no se ha encontrado usted con gente así en la calle? Que antes iban y porque les hicieron. Mire, yo le puedo asegurar que a usted también le han hecho, pero usted no se ha desanimado. Eso, Señor. Seguimos adelante, claro, vamos a seguir adelante. ¿Por qué nos vamos a detener, pues? Pero hay mucha gente que no tuvo la madurez como para poder asimilar esas cosas que pasaron, que se decepcionaron. Usted mire, si usted es su amigo, porque los amigos eso hacen, hermano. Si usted es su amigo, agárrelo, amárrelo al carro, una parrilla y tráigaselo a la iglesia. Tráigaselo a la iglesia. Gloria a Dios, porque dice la Biblia que si por causa del evangelio eres perseguido, así que no importa, hermano. Mire, al paralítico, dígale: ten ánimo. Y entonces Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados. Era hijo, pero ahora le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe qué hizo el paralítico? Se levantó, agarró la camilla, se le echó a tuto y salió. ¿Y qué? Yo me imagino los amigos allá afuera esperándolo, hermano. Te dijimos, yo te dije, canillas de pijije, te dijimos que lo único que necesitabas hacer es venir y presentarte delante de Jesús. Pero no querías. ¿Ha encontrado usted gente desanimada? Anímeles. No se ponga a contarle usted también sus problemas, hermano, que a veces eso pasa. Ya viste que es lo que te pasa. Sí, a mí también, fíjate. Ay, Dios mío, hermano. Peor los ponemos. Más lo desanimamos. No, anímelos. Te dígale: no importa lo que ha de pasar, Cristo viene pronto y tú eres hijo, así que vamos, yo te invito, te paso trayendo, no importa lo que tenga que recorrer, tráigalo. Porque
porque son paralíticos que necesitan ser animados, que necesitan ánimo. Así que yo quiero orar por usted en esta tarde. Mira, hay muchos pasajes más que queremos, pues que quería compartir, pero aquí nos vamos a quedar. Así que en esta tarde, ánimo, ánimo. Presta atención al mensaje de arrepentimiento. Aprende a mantenerte bajo autoridad. Sí, hermano José Luis. Ahí sí que le quedo mal. Así dice, lunático, que solo en las nubes pasa o en la luna. Puede ser. No, sí. Habría que buscar eso. Pero mire, hermano, si el Señor le trajeron toda clase de gente, si es que era tremendo. Pero antes de sanarlos, les predicaba: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Entonces, hay un mensaje de arrepentimiento hoy para la iglesia. Hay un mensaje de arrepentimiento. Si ya te cansaste de vivir como vives, arrepiéntete. 38 años pasó aquel paralítico esperando una palabra, y hoy el Señor te la está trayendo a tu vida. Ya no tienes que esperar más. 3 cosas importantes. 3 cosas importantes. Haz caso al mensaje de arrepentimiento. Aprende a mantenerte bajo autoridad. Reconoce autoridad. Y 3, ten ánimo. No te decepciones. No te decepciones. Vas a ver actitudes en algunos de nosotros, hermano, me tengo que incluir yo, que posiblemente no te agrade. Pero no, por eso no te desanimes. Ten ánimo. No te detengas en tu caminar, que porque fulano, que porque sutano, que porque mengano. No te detengas. Ánimo. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Sigue adelante, sigue adelante. Persevera, persevera. No te quedes, hermano, como muchos decidieron quedarse. Este es el tiempo en el cual nosotros necesitamos decirle al Señor: aquí estoy, Padre. Yo ya traté por mis propios medios, no funcionó, me dijeron que hiciera, no pude. Así estaba el de Bethesda. No corras a otro, corre a Jesús. Corre a Jesús. Pídele a Él que Él enderezca tu senda. Él enderezará nuestra senda. Pero que en tu corazón haya un arrepentimiento genuino delante de Dios en esta tarde. El tema de la autoridad no tenemos problema, porque yo sé que usted ha aprendido a reconocer autoridad en este lugar. Pero el arrepentimiento, el ánimo, ¿cómo estaremos nosotros en esas cosas? Yo voy a orar y yo quiero bendecirlo en esta tarde con esta palabra. Y ya le decía, yo le había puesto saliendo de Bethesda, pero el Señor me redarguyó y me hizo entender que yo no necesito salir de Bethesda. Yo necesito permanecer en Bethesda. Es casa de misericordia. Casa de misericordia. Hoy la misericordia de Dios está sobre ti y ha venido a esta casa. Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú pones en nuestro corazón, Señor. Yo vengo, Señor, entregando hoy este mensaje a tu pueblo.
y pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, redarguyendo por medio de tu Espíritu Santo cada vida, cada corazón. Que el caminar, Señor, que las limitaciones que algunos de nosotros hemos tenido, Señor, se vayan en este momento. Cuando venimos delante de ti, Señor, arrepentidos, con un arrepentimiento genuino, Señor, cambiando nuestra manera de pensar, entonces las limitaciones, toda parálisis se va de nuestro cuerpo, toda parálisis en nuestros pies, en nuestras extremidades se van, Señor, por cuanto hemos creído al mensaje de arrepentimiento. Padre, cambia hoy nuestra manera de pensar. Redarguye hoy de pecado, Señor, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Padre Celestial, que mientras nosotros aprendamos a reconocer autoridad y a mantenernos bajo autoridad, toda limitación se irá de nuestras extremidades, toda parálisis se va, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Pero ánimo, Señor, ministra ánimo hoy a las vidas. Ministra ánimo, Señor, al corazón de tus hijos. Ministra ánimo, Señor, a tu pueblo. Hemos visto cuántas cosas pasar alrededor nuestro, Señor. Hijos tuyos que han estado siendo desanimados por las circunstancias, por lo que sus ojos han visto y sus oídos han oído, Señor. No queremos caer nosotros en ese error, sino al contrario, Señor, tener ánimo para animar a esa gente, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, ministra ánimo al corazón de tu pueblo. Ministra ánimo, Señor, al corazón de tus hijos. Que por nada nosotros nos apartemos de ti, Señor. Ni lo alto ni lo bajo, ni la vida ni la muerte, Señor. Nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy por este mensaje. Gracias por esta palabra, Señor, que trajiste a mi corazón, Señor, y que redarguiste. Permíteme, Señor, estar en Bethesda. Esperar, Señor, el momento en el cual tú aparezcas para quitar toda parálisis, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Yo bendigo a cada uno, Señor, y te ruego, Señor, que en ellos no haya parálisis. Arranca toda parálisis, Señor, de estas vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio. Ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Oh, cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor, te lo pido.
Sí, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder estar